Muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida a esta su charla, Educación Virtual, más que clases por videollamada. A esta su charla, Educación Virtual, más que clases por videollamada. De parte del Grupo Innovalo queremos darles un muy pero muy grato saludo y sobre todo agradecerles por estar hoy con nosotros en esta charla que sabemos que es de mucha pero mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Queremos antes de iniciar presentarles un poco quién es Grupo Innovalo, qué es lo que nosotros hacemos para que se lleven una muy buena imagen y sobre todo, en esta época de confinamiento, en esta época de aislamiento, queremos llevarles a todos y cada uno de nuestros oyentes, a las personas que están participando, a las personas que nos están viendo, una información muy importante de qué es lo que nosotros desarrollamos y cómo lo desarrollamos. Recuerden que todo, absolutamente todo, estamos trabajándolo única y exclusivamente desde la parte de la virtualidad. Entonces, quiero presentarles todo lo que tiene que ver con nuestra escuela, con nuestro Grupo Innovalo. Nosotros somos Grupo Innovalo, somos una empresa de acá de la ciudad de Pereira, con sede también en la ciudad de Manizales. Ya tenemos digamos, un largo recorrido en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la virtualidad. Llevamos aproximadamente 4 años trabajando en este proceso y esto nos ha hecho unas personas pues que tenemos una gran capacidad y una gran ventaja para poder presentarles a ustedes hoy esta propuesta que ya hemos venido desarrollando con algunas empresas de la ciudad y con algunas empresas de otros municipios. Veamos entonces cuáles son los servicios que presta Grupo Innovalo. Hemos dividido nuestro paquete de servicios en tres grandes grupos. El primero, un grupo de coaching, donde vamos a hablar coaching de equipos, coaching ejecutivo, coaching personal. También tenemos una parte que queremos ofrecerle a todas y cada una de las empresas de la región y a nivel nacional, algo relacionado con la parte de consultoría. Ustedes saben que en este momento la consultoría es demasiado, pero demasiado importante para todas y cada una de las empresas. Estos procesos de tercerización que nosotros venimos dejando o llevando a cabo en cada una de las organizaciones, pues lo único que buscan y lo único que queremos es que haya una verdadera efectividad en cada uno de los procesos. Por eso hemos escogido, digamos, la parte de la gestión administrativa, la parte de la gestión en planeación, en la parte financiera, una consultoría en cuanto a lo que tiene que ver con marketing y mercadeo, una gestión en la parte humana, una gestión en la parte tecnológica y una gestión en la parte jurídica. O sea, tenemos un paquete muy completo en cuanto a lo que tiene que ver con los servicios que estamos ofreciendo en esa parte de la consultoría. Y por último, no menos importante, pero yo diría que una parte muy esencial y muy fundamental en lo que es el proceso de crecimiento y formación de nuestras empresas, la parte de nuestras escuelas virtuales y nuestras escuelas presenciales. Entonces hoy queremos dejarlos ya para que vean lo que nosotros hacemos en la parte de lo que son nuestras escuelas virtuales, en lo que tiene que ver con nuestros procesos de virtualidad y por eso hemos preparado esta charla para ustedes con nuestra directora administrativa, la cual ha venido desarrollando todo el proceso de lo que son las escuelas virtuales y lo que hemos venido manejando. Entonces, sin más preámbulo y sin más que hablar, les quiero dejar entonces en compañía de nuestra directora administrativa, Joana Marcela García, la cual nos va a tratar hoy el tema educación virtual más que clases por videollamada. Joana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos.
Como dice John Jairo, mi nombre es Joana García, hago parte del equipo de la empresa Grupo Innóvalo. He sido una apasionada de la educación desde que tengo memoria y desde los últimos 12 años aproximadamente he estado trabajando en todo el tema de virtualidad. Sé que el tema de virtualidad se convierte en la respuesta a muchos de los cambios que estamos afrontando en este momento y de los cambios que trae el avance tecnológico. Y sé que esa respuesta viene amarrada a todo ese cambio de actitud y esa preparación que debemos tener para afrontar los nuevos retos. La evolución nos ha traído muchas cosas y en este momento somos unos convencidos de que el sistema educativo colombiano, y nos atreveríamos a decir que el latinoamericano, debe empezar a adaptarse a todas esas condiciones diferentes que se dan con la llegada de la tecnología, a responder a unas necesidades de unos alumnos que cada vez tienen más acceso a la información y, por ejemplo, en el ámbito empresarial, unos alumnos que cada vez tienen menos tiempo, pero que aún así necesitan seguir fortaleciendo todas esas habilidades que tienen. La llegada de esta pandemia, sin duda, es una cosa que nadie se esperaba, nos trajo la obligación de quedarnos en casa, nos obligó desde el sistema educativo a implementar, entre comillas, una docencia de emergencia. Esta semana estábamos revisando un foro que programó la red de universidades y que transmitió, y todos coincidían en decir que es una docencia de emergencia, una educación para la cual los docentes, la mayoría de ellos, no estaban preparados. Digo la mayoría porque habían muchos casos, o hay muchos casos en los que la virtualidad ya ha estado llegando a institutos, a colegios, a universidades, pero la mayoría no lo estaban y los docentes de todos los niveles en todo el mundo debieron migrar de una educación básicamente presencial, en la que llevaban muchos años, a una educación virtual y lo tuvieron que hacer casi de la noche a la mañana sin ningún tipo de preparación. Entonces, ese cambio, sin tener luces de cómo hacerlo, ha traído algunas consecuencias, pero también ha traído algunos beneficios. Y si hablamos, por ejemplo, de las cosas buenas, podemos decir que hay muchos docentes de todos los niveles académicos en este momento en el mundo que han tenido el reto y se han retado ellos mismos a ser personas más creativas, a ser personas más recursivas, acuden a los recursos que tienen cerca o a lo mejor que conocen, y si no los conocen se han atrevido a conocer unos nuevos, a indagar cómo funcionan, para poder seguir realizando esa importante labor. No es el escenario ideal, sin duda hay muchas cosas que, digamos, debieron haber pasado antes de involucrarnos con un proceso virtual, pero bueno, es el reto que nos pone la situación, el mundo, y la invitación en este momento es que cuando ya volvamos a la normalidad, porque seguramente todavía van a pasar, no sé, de pronto todo este resto de año para volver a la normalidad que teníamos antes. Cuando ya volvamos a esa normalidad, no abandonemos el proceso educativo a través de la tecnología, porque sin duda, y estoy segura que son muchos más los beneficios y los aprendizajes positivos que vamos a tener en este momento. Me gusta mucho, por ejemplo, hablar de personas o ver niños de 5, 6, 7 años que prenden un computador sin ningún inconveniente, que se conectan a una aplicación de videollamadas, que ingresan a una reunión previamente programada, y eso sin duda les va a facilitar mucho, sobre todo en el ámbito laboral, para mejorar esas competencias en términos de tecnología. Entonces, debemos quedarnos con lo bueno. Además, como les digo, los docentes han recurrido a esa creatividad y a esa recursividad que han hecho que el proceso para muchos sea muy exitoso. Entonces, hoy, desde Grupo Innova, lo hemos querido realizar esta charla a través de nuestra página de Facebook para ayudar
a esos docentes que han sido tan creativos para entregarles herramientas que sabemos que les van a servir, de pronto nuevos métodos para que ellos puedan dar sus clases y para decirles que no están solos, que realmente el proceso ha tomado a muchos por sorpresa, pero hay muchas herramientas que podemos utilizar para que el proceso educativo siga siendo efectivo. Entonces, para empezar, pues quiero decirles que educación virtual no es igual a estudiar desde la casa. Estudiar desde la casa, digamos, es más que conectarse a una videollamada, que mandar unas tareas por WhatsApp, que vemos que todos lo hemos vivido en algún momento, pero también que hay que ser conscientes del contexto que tenga cada estudiante. El domingo pasado leíamos un artículo del señor Juan Lozano en el periódico El Tiempo y él decía que toda esta situación de pandemia pues ha desnudado muchas cosas y entre ellas es la dificultad que todavía tenemos en Colombia para que los estudiantes se conecten desde sus casas. Hay familias que tienen 2, 3, 4 hijos y solo tienen un computador. Y además de tener solamente un computador, seguramente no tienen internet. Pero si tienen un computador y tienen internet, seguramente el papá y la mamá también tienen que conectarse a ese dispositivo para poder trabajar porque igual tienen que hacerlo desde casa. Entonces él nos habla de una educación virtual sin conectividad y sin duda resalta mucho más la brecha de pobreza que existe en nuestro país y la inmensa necesidad que hay de involucrar esos procesos o esa tecnología, esas tecnologías de la información y la comunicación a escenarios como la educación y de pronto más también el ámbito social. El Ministerio de Educación ha nombrado este proceso por el que estamos pasando como educación en casa y no es otra cosa que la combinación de todas esas herramientas que vamos a ver a continuación que hablan tanto de educación a distancia, de educación virtual, casi que es una educación de acuerdo a los recursos que tenga cada persona. Hay otra cosa y es que en estos días escuché en Noticias Caracol que decían que la educación virtual no era legal en Colombia y pues tampoco es así, no es que estemos haciendo nada ilegal. Lo que pasa es que el ministerio no ha estipulado unas políticas claras y una reglamentación con una metodología donde los estudiantes o donde las instituciones educativas puedan implementar un modelo de educación que sea efectivo. Entonces, hay un vacío y cuando hablamos de educación a distancia, vamos a ver que es mucho más que eso. Entonces, hablemos precisamente de eso. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la educación a distancia tiene varias etapas y esas etapas dependen específicamente de las herramientas que existen detrás del proceso educativo para poder llevarlo a cabo. Entonces hubo una primera etapa, esa primera etapa se caracterizaba por la entrega de materiales impresos. Empezamos a hablar de educación a distancia porque hay personas o había personas, bueno, todavía hay personas que no pueden desplazarse hasta una entidad, hasta un colegio, hasta un instituto o una universidad, pero que tienen la necesidad y quieren formarse. Entonces, esta educación a distancia nace como respuesta a esas personas que no pueden trasladarse, pero que tienen la intención. Y cuida mucho el tema de cobertura y de calidad de esa educación. Entonces, esa educación a distancia otorga la posibilidad de seguir con el proceso de estudio a pesar de las limitaciones que pone la ubicación geográfica, por ejemplo, y las pocas facilidades de desplazamiento. Entonces, en esta primera etapa, el estudiante recibe el conocimiento a través de correspondencia, entonces recibe materiales impresos, recibe guías, recibe libros, documentos, anexos para leer, todo tipo de documentos, pero a través de correspondencia que cada institución enviaba a sus hogares. Y el estudiante lo que hacía era leer
toda esa documentación debía cumplir con unos pasos o unas tareas esperadas y en cierto momento, muy pocos, debía participar de manera presencial. Nace también la necesidad de empezar a utilizar más herramientas o más canales y ahí es donde vemos la segunda etapa. Ya pasamos entonces de una etapa donde era solamente material impreso y enviado al estudiante y empezamos a utilizar otros formatos como cassettes de audio o de video o empezamos a recibir CDs o ya se incorporan otros canales como la radio o la televisión comunitaria, por ejemplo, y nace también la figura del tutor, que no necesariamente era el docente, pero que podía en algún momento ayudar y apoyar a ese estudiante en el desarrollo de los temas y en la realización de las tareas que estaban pendientes. Y finalmente entonces vemos la tercera etapa, que ya es una educación donde las tecnologías de la información y la comunicación empiezan a jugar un papel muy importante y ya vemos herramientas diferentes como correos electrónicos, como foros, como cuestionarios, evaluaciones en línea y empezamos a trabajar con conceptos como trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Y por supuesto hay una interrelación entre el docente y el estudiante mucho más continua y mucho más interactiva. Entonces ahí ya hablamos del término educación virtual. La educación a distancia o la educación virtual promueve entonces en los estudiantes, además de las ventajas que les digo o que les dije hace un momento sobre las habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, empezamos a manejar actividades o habilidades mejor como la disciplina. Entonces sería muy fácil para un niño decir o un estudiante de cualquier nivel decir hoy no quiero estudiar, pero realmente el compromiso de hacerlo es lo que, digamos, lo debe mover. Hay autocontrol frente a ese mismo compromiso, hay un proceso de autoevaluación, cada estudiante puede revisar si está satisfecho o no con sus procesos educativos y reforzarlos si lo considera necesario a través de todas las herramientas que en este momento Internet nos facilita. Puede proponer actividades de mejora o de refuerzo y puede argumentar su satisfacción o no frente al proceso y mejorarlo. También genera pensamiento crítico y además también genera, lo que les digo, el tema de habilidades en el manejo de las telecomunicaciones. Independientemente del canal, de los métodos, de los recursos que se utilicen, la clave para que la educación virtual sea un proceso realmente efectivo es tener un modelo pedagógico que me involucre todas estas herramientas y que garantice que los procesos de aprendizaje se hacen de manera efectiva y que se garantice el avance de los programas curriculares. Bueno, entonces, para lograr eso, hoy les queremos compartir a todos ustedes el modelo pedagógico para la educación virtual que nosotros desde Innovalo hemos construido para todos nuestros procesos educativos. No solamente, digamos en este caso, para compartir con todos los docentes, sino también para hacerlo desde el modelo empresarial. Hay una necesidad muy grande en las empresas y es empezar a vincular la virtualidad en esos procesos de capacitación que se deben realizar. Hay empresas que son muy creativas para muchas cosas, para su elaboración de su producto, para la prestación de sus servicios, pero hay muchos procesos internos que todavía se siguen haciendo como eran anteriormente y pues obviamente se obtienen los mismos resultados. Después de muchos años de estudio y de buscar incorporar todas estas actividades que hemos aprendido, hemos creado entonces un modelo
donde buscamos incorporar todos esos elementos pedagógicos que ya vamos a mirar, pero que sean de acuerdo o vinculados de acuerdo al tema de la educación virtual, siempre apoyándonos en las tecnologías de la información. Entonces, en este modelo nosotros vinculamos todo lo que tiene que ver con el factor humano, el factor productivo, el factor social y el factor virtual. ¿Sí? Aquí les voy a compartir entonces de qué se trata. Este es el modelo pedagógico en el que nosotros hemos trabajado. En esta parte inicial vemos los enfoques, el humano, el productivo y el social, y al otro lado vemos el virtual y ya lo vamos a conocer. Entonces, en el enfoque humano hablamos siempre de un proceso educativo a través de la tecnología, eso lo tenemos claro. Es decir, que se hace una construcción de saberes y que existe la posibilidad de socializar esos conocimientos que adquirimos con compañeros, ya sea de la escuela, del trabajo, de la universidad o con la misma familia, hacer una retroalimentación o una comunicación o socialización de esos conocimientos que adquirimos. En el enfoque productivo, el modelo pedagógico lo que nos dice es que hay que concretar el conocimiento que adquirimos a través de la generación de unas evidencias de conocimiento, ¿cierto? Que ya vamos a mirar cómo pueden ser. Y en el enfoque social hacemos una validación del conocimiento con compañeros y docentes y empezamos a hablar de los términos aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Ya les voy a hablar de eso. Entonces, en la parte de enfoque humano, ya trasladándolo al tema o al enfoque virtual, hablamos entonces de una construcción de saberes. Esa construcción de saberes la hacemos a través de herramientas como videos, lecturas, podcasts, retos, infografías que pueden ser planas o interactivas, presentaciones que también pueden ser planas o interactivas, conferencias o juegos. En la parte del enfoque productivo hablamos de las evidencias. Entonces, después de haber hecho este proceso de construcción de conocimiento previo o de preparación, puede ser a una clase por videollamada o una clase presencial, se supone que el alumno ya ha avanzado con este proceso de construir el conocimiento y ya conoce cuál va a ser el tema, por ejemplo, de la clase. Entonces, en la parte de evidencias ya podemos empezar a trabajar tareas, evaluaciones, encuestas virtuales, foros, construcción de prototipos que en este momento y de acuerdo a, digamos que lo que nos ha enseñado el mercado es tan importante la construcción de prototipos, la realización de casos prácticos y la resolución de problemas, que es uno de los enfoques más importantes en este tema y sobre todo para la educación en adultos, porque es enfrentar al estudiante con esa posible situación, problema que que se va a encontrar en algún momento y darle bases para que lo resuelva de manera efectiva. Y finalmente hacer un proceso de validación, entonces ahí hablamos de los encuentros sincrónicos, que son esas videollamadas. Entonces miren que la videollamada es tan solo una partecita de todo lo que puede ser el tema de la educación virtual. Es solamente una herramienta y miren todas las que hay para construir un proceso educativo eficiente. Está bien que no conocemos muchas y por eso aquí les vamos a contar más o menos cómo las pueden hacer, les vamos a dar algunas ideas para que ustedes las utilicen. Pero miren que la videollamada es solamente una parte, entonces hay muchas herramientas que podemos aprovechar. Hay chat y hay juegos, si ustedes ven, en la mayoría, bueno, en todas casi, está el tema de los juegos, porque en este momento y más que todo a través de la tecnología, los juegos se convierten en una herramienta supremamente importante para afianzar ese conocimiento y para motivar la participación de los estudiantes a través de herramientas. Todo esto se enmarca, como pueden verlo, en los ambientes virtuales de aprendizaje, ABA por sus siglas, que es el software o la plataforma o la página
o el ambiente donde se aloja todo este proceso y donde además se puede hacer también la administración del alumno desde su matrícula, desde el seguimiento de evidencias de la capacitación, desde la realización de preguntas, evaluaciones, confirmar si lo hizo correctamente, si lo hizo dentro del tiempo establecido. Entonces, ese ambiente virtual me ayuda, o lo que nosotros en este momento llamamos escuelas virtuales, me ayuda a gestionar esa interacción del estudiante y a confirmar que el proceso educativo se haya realizado de manera efectiva. En este momento nosotros estamos haciendo un proceso de invitación a las empresas para que empiecen a vincular estas actividades a sus procesos de formación, porque es que ya es momento de cambiar el chip y de decir, no siempre tiene que ser presencial, no decimos que la presencialidad es mala, al contrario, tiene elementos muy positivos, pero ¿qué tal si hacemos una combinación y un mix de todo lo que nos ofrecen ambos procesos? Entonces, hagámoslo tanto virtual como presencial. Entonces, les decía, el ambiente virtual de aprendizaje es un escenario para generar y construir y compartir ese conocimiento, es donde vamos a alojar todas estas herramientas que tenemos en este modelo educativo y que además nos va a permitir la administración del estudiante. Entonces, ahí hablamos de formación en ambientes de aprendizaje. Entonces, hablamos de lo que es e-learning. Cuando hablamos de e-learning, estamos hablando del proceso que se hace única y exclusivamente por esas plataformas, por los ambientes virtuales de aprendizaje. Por ahí hacemos la construcción de los presaberes, la construcción de las evidencias, hacemos la validación del conocimiento y además también hacemos la administración del estudiante. Y hay una segunda opción que es el B-Learning, que es una combinación, como les decía, entre lo que es presencial y lo que es virtual. Seguramente a partir del mes de agosto vamos a tener que utilizar mucho el B-Learning. Entonces, como les decía al principio, la virtualidad llegó y llegó para quedarse. Ahorita es todo e-learning porque no podemos salir de nuestras casas, pero a partir del mes de agosto y de acuerdo a todo lo que ha estipulado la presidencia, hay que seguir implementando esas herramientas, pero ya vamos a tener una posibilidad para hacerlo presencial con algunas restricciones. Entonces, esto que vamos a, o que estamos viendo hoy, no es de ahorita y se acabó. Esto es algo que va a seguir con nosotros y que seguramente esta época le va a servir a muchas empresas y a muchas instituciones educativas para que empiecen a montar sus modelos virtuales, porque es una alternativa que vemos que puede funcionar muy bien. Entonces, como les decía, en el sistema de gestión de aprendizaje, que es la plataforma en sí, como le llamamos a la página donde está alojado todo el conocimiento y toda la administración, podemos hacer entrega de materiales, podemos interactuar con los estudiantes a través de foros, a través de anuncios, a través de evaluaciones, a través de encuestas, podemos administrar toda la interacción del estudiante, podemos saber cuándo ingresó, cuánto se demoró, en qué clases estuvo, qué material descargó. Podemos realizar el seguimiento, cuál es el porcentaje de avance que lleva la persona, realmente ha cumplido con los objetivos de acuerdo a un cronograma que esté establecido. Podemos hacer evaluaciones, entonces, si ha cumplido con un porcentaje de avance, cómo le ha ido con esas evaluaciones que debe completar hasta ese momento. Y como les digo, el tema de la comunicación. Estos que hay aquí a este lado derecho son de las plataformas que más se utilizan en el mercado. Sin embargo, hay muchas que son muy intuitivas y muy fáciles de manejar. De ahí ya entonces empezamos a hablar de los objetos virtuales. Los objetos virtuales de aprendizaje son todos esos recursos que se utilizan para que los estudiantes puedan interactuar con la plataforma, con los docentes, con los otros compañeros, los mismos estudiantes, que puedan generar y compartir conocimiento. Entonces ahí ya es cuando hablamos de infografías, de podcasts, de videos, de documentos descargables, de presentaciones interactivas, ¿cierto? Todas las herramientas
que podemos empezar a manejar. Y en el mercado específicamente hay muchas herramientas que son gratuitas, que ofrecen, digamos, en sus planes gratuitos ofrecen, digamos, la generación de contenidos con algunas restricciones. Hay unas que son completamente gratuitas y que están disponibles y están a la mano para que todos puedan utilizarlas. Vamos a conocer entonces un poquito de esas herramientas. Aquí si hay de pronto alguna pregunta, podemos ir mirándolas hasta el final. Les voy a contar qué herramientas hay. Hay muchas que nosotros hemos utilizado, hay unas que son, como les digo, gratuitas, muy fáciles de utilizar. Por ejemplo, las que son para infografías y presentaciones interactivas. Está esta que se llama h5p.org. Cuando vamos a la .org es la versión gratuita. Ahí se pueden construir video quiz. Por ejemplo, el video quiz, ponemos un video, puede ser un video de YouTube, donde se desarrolla un tema y en un cierto momento el video se para, hacemos una o dos preguntas sobre lo que se ha visto y la plataforma va guardando la información de las calificaciones. Esta página puede generar ese tipo de herramientas y esas herramientas se enlazan con una plataforma que tenga una escuela y si no tiene plataforma no hay problema, se puede generar un link y enviarse a los estudiantes y como les digo es gratuita. Ahí también se pueden generar infografías interactivas. Las infografías interactivas es cuando uno, digamos, ve la imagen y le puede dar clic en una de las opciones y se le muestra la información que queramos configurar. Igualmente en las presentaciones, entonces se pueden pasar varias imágenes y en una de esas se hace clic y se muestra la información. Hay otras como animaciones y videos. Estas son algunas, son plataformas que en su versión gratuita uno puede descargar el video, pero le va a salir con una marca de agua que generalmente es el logo de la plataforma. Sin embargo, eso no es una limitación porque igual la podemos descargar o lo podemos publicar en YouTube para que los estudiantes puedan ingresar a esos contenidos. Hay estrategias de gamificación. Cuando hablamos de gamificación estamos hablando de todo lo que podemos hacer para que nuestros estudiantes aprendan a través del juego. Entonces podemos hacer sopas de letras, podemos hacer crucigramas, podemos hacer unir una columna con otra, podemos hacer falso y verdadero, podemos hacer muchas herramientas para promover el juego sano, la competencia sana dentro de los estudiantes. Esta EducaPlay, por ejemplo, es muy fácil de manejar y es muy cómoda porque se une o se puede vincular a Classroom, por ejemplo, que es una plataforma muy similar a, a un ambiente de formación, a un ambiente virtual de aprendizaje, que es el software donde está alojada la información. Entonces, desde EducaPlay se pueden ingresar esas actividades o esos juegos que se realicen a ese Classroom. Y hay otro que se llama Kahoot. Kahoot es también muy completa y en esta hay un dato muy interesante y es que ellos tienen unos planes, pero en este momento hasta el mes de septiembre los planes están abiertos, entonces no hay que pagar, están abiertos, gratuitos hasta el mes de septiembre para que tomen nota y para que vayan y lo utilicen. Ahí podemos hacer rompecabezas, por ejemplo, podemos hacer preguntas tipo ¿quién quiere ser millonario? Que a veces son muy, o generalmente pues en los grupos son muy vistas de muy buena forma porque con cada, si alguien responde la pregunta correctamente, le va entregando puntos y al final pues la persona que más puntos tenga es la persona que gana. Entonces, todas esas actividades se pueden ir incorporando no solamente en las clases virtuales por videollamada, que sería muy óptimo, sino también de pronto en los contenidos que entregamos a los estudiantes a través de otras plataformas.
En Kahoot lo único es que los estudiantes deben descargar la aplicación en el celular. Es una aplicación gratuita, la descargan y cada que nosotros generemos un juego o una actividad, ese juego va a quedar con un código. Ese código es el que le enviamos al estudiante, él lo ingresa a la aplicación y por ahí se puede participar. Están los otros entonces que son gestión de contenido, clases y tareas. Classroom es una plataforma de Google, tiene una versión gratuita, sin embargo todos los estudiantes deben tener correo de Gmail, si no tienen pues no hay forma de acceder, pero también es muy óptima para la entrega de tareas, para la realización de evaluaciones, para que los estudiantes, digamos, hagan sus tareas en un archivo de Word, por ejemplo, y lo suban a la plataforma como evidencia. Y además, ustedes pueden poner un límite, es decir, si la clase hay que entregarla el jueves a las 4 de la tarde, el jueves a las 4 de la tarde se cierra la plataforma. Si no la entregaron, la recibe, pero queda una nota que dice se entregó después del tiempo, ¿sí? Lo mismo Edmodo. Edmodo funciona muy similar, pero no es necesario que los estudiantes tengan correo electrónico. Entonces puede ser una de las ventajas. Existen las pizarras digitales. Las pizarras digitales son básicamente que mientras yo estoy dando la clase, puedo con mi mouse empezar a hacer o a señalar algunos sitios de la presentación que estoy haciendo para que los estudiantes puedan verlo de manera más cómoda. Además, esta permite incluir imágenes y permite compartir o, sí, digamos, invitar a participar a otro docente o a estudiantes para que también hagan o utilicen la plataforma, la pizarra. Y está la de mapas mentales. Esta de mapas mentales es muy chévere porque ustedes pueden ir construyendo el mapa mental y además o al final este mapa mental se puede convertir en un video. Entonces ustedes pueden subir el video a YouTube o pueden descargarlo y además pueden ponerle su voz. Entonces mientras el mapa mental se va armando, la voz de ustedes puede ir explicando todo lo que va pasando en el mapa y todos los conceptos que ustedes necesitan trabajar. Entonces, estas son algunas de las herramientas. No sé si de pronto hay algunas preguntas. Voy a mirar aquí a ver si nos han hecho comentarios. La voz de ustedes puede ir explicando todo lo que va pasando en el mapa y todos los conceptos que ustedes necesitan trabajar. Entonces, estas son algunas de las herramientas. No sé si de pronto hay algunas preguntas. Voy a mirar aquí. Aquí me dicen sí, es un tema muy acorde para la situación actual. Realmente pues es un reto que tenemos en este momento. El tema de la virtualidad, como les digo, ha llegado para quedarse no solamente en el sector educativo, sino también en el sector empresarial. Debemos ser conscientes de esa situación de tener que limitar la presencialidad en muchos de nuestros campos. Entonces, no sé, John Jairo, si haya alguna pregunta. Estas herramientas que les he compartido, les voy a dejar acá la imagen para que ustedes puedan ver o puedan tomar nota de los enlaces. Puedan tomar nota de los enlaces para que utilicen estas herramientas en sus clases. De verdad que nosotros las hemos utilizado, nosotros las conocemos, sabemos que son efectivas, que son fáciles de hacer, porque
todas las páginas nos van llevando paso a paso a realizar esas actividades y son fáciles de compartir. Ustedes las pueden compartir, estas herramientas generan un link y a través de ese link ustedes las pueden compartir, ya sea por WhatsApp o vincularlas a sus clases. Nosotros queremos dejarles un mensaje. Está muy bien lo que estamos haciendo porque nos ha retado y como les digo, hemos conocido casos de docentes que no sabían hacer un video, por ejemplo, que no sabían interactuar con estas herramientas y definitivamente se han puesto el reto y lo han hecho. Aquí me dicen cómo puedo mejorar yo mis clases en un colegio ahora que son virtuales. Definitivamente con el uso de las herramientas. Hay muchas herramientas, estas son algunas, son muy poquitas que nosotros hemos utilizado y y que les recomendamos ahora. Son muy interactivas. Miren, yo creo que, como les digo, el tema de la videollamada no es que esté mal, está perfecto, pero a esa videollamada incluyámosle más actividades, incluyámosle que la persona la persona tenga que participar, tenga que hablar, tenga que discutir, tenga que participar en un juego, tenga que alcanzar una puntuación. Si lo hacemos ahora en la virtualidad, imagínense cómo sería de bueno hacerlo en la presencialidad. Todos participando en una actividad, eh, todos participando en un juego, por ejemplo. Aquí se nos ha tocado aprender sí o sí, sí, realmente, como hablábamos al principio, no estábamos preparados y esto fue de un momento a otro, de la noche a la mañana, ya este lunes inician clases virtuales y todos quedamos como, ¿cómo así? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, es una invitación a que no dejemos de hacerlo. Así empecemos con la virtualidad, perdón, con la presencialidad, no dejemos de involucrar estas herramientas virtuales en todas las clases, en todos los momentos, en colegios, en escuelas, en universidades, en institutos. De pronto, si es posible, no sé hasta qué punto se pueda en el jardín, ¿por qué no? En la educación en casa, en este momento, para los padres, para los hermanos mayores, los cuidadores, hagámoslo sin miedo. No perdemos nada con aprender, con mirar cómo funciona, con crear una actividad de prueba y compartirla, puede que nos funcione. Entonces, bueno, les damos las gracias a todas las personas que se han conectado. Esta charla queda publicada en nuestra página de Facebook para que ustedes, si quieren compartirla con otras personas, puedan hacerlo. Por aquí también me preguntan, una clase virtual bien organizada, ¿qué elementos mínimos debe tener? Bueno, ahí quiero que nos remitamos a este modelo pedagógico que, como les decía, les hemos querido compartir. Miren, esto ustedes pueden encontrar mucha documentación en Internet, pero no hay una sola que condense toda esta información y nosotros a través de toda la experiencia que hemos tenido, hemos querido condensarla para entregarla a ustedes también para que puedan utilizarla. Siempre hay que tener en cuenta que a una clase por videollamada tenemos que llegar con un conocimiento previo. La idea no es que el profesor sea únicamente el que hable y el que explique toda la información, sino que si ya tenemos un conocimiento previo, pues eso va a dar pie o va a dar la oportunidad que los estudiantes participen sobre esa misma temática. Entonces, antes de esa clase, podemos generar esos presaberes para que puedan interactuar con esas actividades. Entonces, un primer paso es generar todas estas herramientas para que se generen o para que se construya ese presaber. En las evidencias, necesariamente tiene que haber unas evidencias, porque si yo hago un proceso y no lo valido, no lo evalúo, pues no estoy revisando si es efectivo. Entonces, en esas evidencias, yo les recomiendo, utilicen muchos juegos. Ahorita el tema de la gamificación es muy fuerte porque es que a través del juego aprenden los niños, a través del juego aprenden los jóvenes, a través del juego aprenden los adultos.
Entonces no importa digamos, las personas que tengamos, un juego siempre va a servir. Y por último, hagamos la validación. Y aquí hay unos términos que quiero aclararles. Digamos, la diferencia entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje colaborativo es el que se genera o el que se basa en estrategias pedagógicas apoyadas con la tecnología, o sea, todo lo que estamos haciendo, que las personas puedan generar verdaderos ambientes de aprendizaje y que los alumnos respondan a esas necesidades y puedan compartirlo con sus compañeros y socializarlo con su sociedad y con sus familias. Y el aprendizaje cooperativo es ya donde el docente, partiendo de unos saberes previos, que es lo que hemos hablado, empieza a fortalecer esos conocimientos que tiene el estudiante y se convierte en un cooperador en la generación de ese conocimiento. Entonces, son dos conceptos diferentes, pero que están muy amarrados e incluso en mucha de la, de la literatura que hay acerca del tema tienden a confundirlos o a homologarlos, pero son diferentes. En el cooperativo es la presencia del docente, pero teniendo digamos que el previo de que ya el estudiante sabe sobre ese tema, entonces esos serían como los mínimos. Me dicen cómo controlamos un poco a los padres de familia para que dejen a sus hijos en las clases virtuales. Bueno, esto es un reto no solo para los docentes y para los estudiantes, sino para todos. Efectivamente, para los padres de familia, esto también llegó de un momento para otro. No están acostumbrados a tener a sus hijos todo el día en la casa y además tener que trabajar al mismo tiempo y tener que responder por sus casas y sus familias al mismo tiempo. Esto tiene que ser un proceso de aprendizaje y los padres de familia deben ser conscientes de que ya el mundo no es como les tocó a todos, que solamente era colegio y presencial y ya. Entonces también es un proceso de educación frente a los padres para que participen en ese proceso educativo, para que jueguen con sus hijos. En estos días hablábamos con la docente Melba Lucía sobre esos procesos de aprendizaje que se hacen desde casa. Es una charla que también está en nuestra página por si quieren revisarla y que es muy importante frente a esto porque es algo nuevo para todos, pero que todos tenemos que aprender y tenemos que ya interiorizar en nuestra cultura. Entonces, bueno, ya no veo más preguntas acá, les agradezco mucho a todos. Como les decía, la charla queda entonces publicada en la página para quienes quieran revisarla nuevamente y para quienes quieran compartirla. No sé si John tiene algo más que decir. Muchas gracias a todos. Hola. Bueno, mientras John nos escucha, quiero invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales, a que hagan a que nos sigan a través de la página y también estamos en Instagram. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.